Ejercicio 675. Determine la fuerza que actúa sobre el elemento BD y las componentes de la reacción en C. Bueno, entonces, este marco tiene dos apoyos en C y en D. El tipo de contacto que tiene es una reacción con dos componentes. Una componente vertical que vamos a llamar C sub Y y una componente horizontal que vamos a llamar C sub X. Lo mismo pasará en el apoyo D. El apoyo D tiene una reacción con dos componentes, donde también cada una de las componentes la llamaremos D, y para diferenciarla, pues la componente vertical le pondremos el subíndice Y y a la componente horizontal el subíndice X. Si aplicamos ecuaciones de equilibrio, tenemos tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de momentos igual a 0, sumatoria de fuerzas en X, componentes en X, igual a 0, o sea, componentes horizontales, y sumatoria de componentes verticales, sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Bueno, como podemos observar, tenemos solo tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones nos pueden dar solución a tres incógnitas. En este ejercicio tenemos cuatro incógnitas. Nos hace falta identificar algo dentro del ejercicio. Ello es el elemento a dos fuerzas, el elemento BD. Este elemento, como se acaba de mencionar, es un elemento que puede estar sometido solo a tracción o a compresión. Son los únicos comportamientos que puede tener ese elemento. O sea, la fuerza que va sobre el elemento BD es una fuerza que somete el cuerpo a tracción o lo somete a compresión. Observen que ese comportamiento me muestra que la fuerza se transmite por el elemento. Ella es paralela, es colineal con el elemento BD, y por tanto quiere decir que estas dos componentes de la reacción, la suma de esas dos componentes, tienen una resultante que es colineal al elemento BD. Vamos entonces a dibujar en morado o en púrpura la fuerza D resultante. Esa fuerza D resultante tiene esta componente vertical y esta componente horizontal. Voy a ponerla más abajo. Eso, así. Miren, ahí está. Borremos esto de acá. Y podemos decir entonces que la reacción D, que la fuerza D es igual a D sub X en I más D sub Y en J, obviamente, ¿sí? La fuerza es la reacción que hay en D, en ese contacto. Entonces, observen que la fuerza D, que hemos dicho que puede estar o así, la hemos puesto de esta forma. Como la hemos situado de esta forma, quiere decir que el valor de D sub X o esta D sub X debe cambiar. Se quedará en este sentido si hubiéramos tomado esa reacción en D así y nos hubiera tocado cambiar D sub Y, ¿sí? Para poder que la fuerza resultante tenga este sentido. Como hemos seleccionado ¿por qué? Pues porque hay que seleccionar uno de los dos, un comportamiento de tracción o de compresión, ¿sí? Uno de los dos, por eso, porque así es el elemento a dos fuerzas. La fuerza que hemos seleccionado entonces es en este sentido, por tanto D sub X lo vamos a cambiar y lo vamos a poner así. Ahí está D sub X. ¿Qué ventaja tenemos? Pues tenemos la ventaja de que este ángulo que hay acá, este angulito, no sé, este ángulo alfa, es este mismo ángulo alfa que hay acá, ¿sí? E inclusive si yo no quiero trabajar con ángulos, pues puedo sacar un triángulo de acá. Puedo coger este triangulito, ese triángulo, y decir que por ese triángulo va la fuerza D. Por ese triángulo va, por la hipotenusa va la fuerza D. Aquí está la fuerza D. Y por los catetos van las componentes. Acá en la base tenemos D sub X y acá en la altura D sub Y.
Sabemos que la base de ese triángulo es 0.56 metros. Sabemos que la altura de ese triángulo es 1.92. Por tanto, pues la hipotenusa es la raíz de 0.56 al cuadrado más 1.92 al cuadrado. Esto es 2. Eso vale la hipotenusa. 2. ¿2 qué? 2 metros. ¿Para qué calculo las dimensiones del triángulo? Para no tener que utilizar el ángulo alfa. Pero pues si quiero lo puedo usar y ya está. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente, que d sub x es igual a d por el seno de alfa. Pero el seno de alfa es el lado opuesto, donde el lado opuesto vale 0.56 sobre la hipotenusa que vale 2. Y d sub y puedo decir lo mismo. D sub y es igual a d, ¿por quién? Por el coseno de alfa. El coseno de alfa es el lado adyacente, que es 1.92 sobre 2. ¿Eso para qué me sirve? Hombre, para convertir estas dos incógnitas que tengo, d sub x y d sub y, en una sola incógnita. Mire que ambas componentes quedan en función de d. Por tanto, tengo una sola incógnita. Ya puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio sobre todo el sistema completico. Entonces, vamos a iniciar con una sumatoria de momentos. Vamos a hacer sumatoria de momentos, ¿dónde? En C. ¿Por qué en C? ¿Por qué en C? Pues, porque en C, si hago sumatoria de momentos en C, puedo calcular esta reacción D de una vez. ¿Sí? Sumatoria de momentos, entonces, en C, también puede ser en D, no hay ningún problema. Sumatoria de momentos en C, momentos positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario y son iguales a 0 porque el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Quién genera momento alrededor del punto C? Pues obviamente que D sub y. D sub y genera momento alrededor del punto C. ¿Cuál es su línea de acción? Su línea de acción es esta. Esta es la línea de acción de D sub y. Un radio desde C hasta esa línea de acción, un radio perpendicular, es este. Ese radio perpendicular vale 1.4 más 0.56. 1.4 más 0.56. 1.96 nos da eso. Entonces el radio es de 1.96 por la fuerza. La fuerza es de sub y, que va hacia arriba. ¿Cómo es la tendencia de giro? Voy con el radio que va hacia la derecha y luego la fuerza que va hacia arriba. Esto tiene una tendencia de giro antihorario. Por tanto, un momento positivo. Bueno, entonces, momento positivo. ¿Qué más genera momento alrededor del punto C? Obviamente que D sub x. ¿Cuál es la línea de acción de D sub x? La línea de acción de D sub x es esta. ¿Cuál es el radio? Un radio perpendicular a esa línea de acción. Este es el radio perpendicular. ¿Cuánto vale ese radio perpendicular? Pues vale 1.92 menos 1.4. Entonces 1.92 menos 1.4. Esto nos da 0.52, vale ese radio. Entonces 0.52 por la fuerza es D sub x. ¿Cómo es la tendencia de giro? Voy con el radio que va hacia abajo y luego la fuerza que va hacia la izquierda. Esto tiene una tendencia de giro horario, por tanto un momento negativo. ¿Quién más genera fuerza alrededor del punto C sub x? Pues genera fuerza alrededor de C sub x, esta carga externa que excita el sistema de 310, que si no existiría, pues no aparecerían las reacciones, obviamente. Entonces, esa es la línea de acción de la fuerza de 310. Un radio perpendicular desde C hasta esa línea de acción es este. Ese radio perpendicular vale 1.4, que es este pedazo de acá. Nos queda faltando este pedacito. Eso lo saco con este ángulo de 30, porque aquí hay un triangulito. Mire, acá hay un triangulito. ¿Sí lo ve? Ese triangulito tiene una hipotenusa de 1.4 metros. ¿Sí? Y con este ángulo de 30, que es opuesto a esta altura, pues esta altura es igual a 1.4, que es la hipotenusa, ¿por quién? Por el seno de 30 grados, ¿sí? Que es el lado opuesto. Entonces, esto vale 1.4 y este otro pedacito vale 1.4 por el seno de 30, 1.4 por el seno de 30, y esto nos da 0.7, este pedacito vale 0.7. Entonces, 0.7 más 1.4 nos da 2.1, eso vale el radio completo.
El radio vale 2.1. Por la fuerza, ¿qué fuerza? Pues la de 310, obviamente. ¿Cómo es la tendencia de giro? Voy con el radio. El radio va hacia arriba, el radio va hacia arriba y la fuerza va hacia la derecha. Esta es la tendencia de giro, una tendencia de giro horaria. Como es horaria, el momento es negativo. Listo, mire, acá me queda una ecuación con dos incógnitas, d sub x y d sub y. Pero resulta que yo ya había dado la relación de d sub x y d sub y. ¿Por qué? Porque es que d está aplicada sobre un elemento a dos fuerzas. Entonces puedo reemplazar, mire, puedo reemplazar aquí a d sub y y a d sub x y dejarlo todo en función de d. Entonces reemplacemos, me queda 0 igual a 1.96 d sub y. D sub y vale esto, 1.92 sobre 2 por d, menos 0.52 por d sub x vale esto. Esto es 0.56 sobre 2 por d. Y finalmente tengo esto, menos 2.1 por 310. 2.1 por 310, eso nos da 651. Muy bien. Ya podemos sumar, sacar factor común d y sumar estos valores. Entonces nos queda 0 igual a 1.96 por 1.92 sobre 2 menos 0.52 por 0.56 sobre 2. Esto nos da 1.736D menos 651. De esta ecuación puedo obtener el valor de D, la reacción D. D es igual a 651 dividido 1.736. Nos queda que D es de 375 newtons. Eso vale la reacción D. Esa es la fuerza, miren que nos dio positiva. Esa es la fuerza que hay sobre el elemento BD. Esa fuerza, observe que está entrando. O sea, si yo tomo el elemento BD, mírelo, acá está el elemento BD. Esta fuercita de acá nos dio entrando 375, quiere decir que acá también entrando, quiere decir que ese elemento está siendo sometido a compresión. Y es lógico, claro, muy lógico. ¿Por qué? Porque mire el cuerpo ABC. Ese cuerpo ABC, debido a esa carga de 310, digamos que se va a mover y va a hacer esto. Va a hacer esto. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer este elemento? Pues este elemento le hace una fuerza hacia arriba y por el principio de acción y reacción se le va a devolver. O sea, el elemento BD está siendo sometido a compresión para que el cuerpo ABC no se mueva a esa posición. Bueno, muy bien. Ya tenemos la primera parte, la fuerza que actúa sobre el elemento BD. Nos falta determinar la reacción en C. Pues para eso tenemos las otras dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos para allá. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos la fuerza de 310 que va hacia la derecha. La fuerza C sub X que la hemos dibujado hacia la derecha también, entonces positiva. Y D sub X la hemos dibujado hacia la izquierda y nos dio positivo el resultado de D, o sea que está bien, menos D sub X. ¿Pero a cuánto equivale D sub X? D sub X equivale a esto que hay acá. Entonces reemplazamos ese D sub X por 0.56 sobre 2 por D. ¿Y quién es D? 375. 375 newtons. Listo. Quiere decir que de esta ecuación puedo despejar el valor de C sub X. C sub X es igual a 0.52 por 375 dividido 2 menos 310, porque el 310 pasa al otro lado del igual negativo. Esto me queda que C sub X vale menos 212.5 newtons. Esa es la componente de la reacción en C horizontal. La componente horizontal de la reacción en C. Y nos dio negativo, quiere decir que C sub X no va hacia la derecha, sino que en realidad va hacia la izquierda. Y me queda faltando una ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿A quién tenemos en Y? Tenemos C sub Y que lo hemos dibujado hacia arriba y D sub Y que también está dibujado hacia arriba. No hay nadie más. Esto es igual a C sub Y más D sub Y. Resulta que yo ya sé cuánto vale D sub Y. D sub Y vale 1.92
sobre 2 por D, donde D vale 375. De esta ecuación puedo despejar el valor de C sub Y. Nos queda que C sub Y es igual a menos, ¿sí? Porque pasa al otro lado el igual negativo. ¿Menos quién? 1.92 por 375 dividido 2. Esto nos da menos 360 newtons. Da la componente C sub Y. ¿Sí? Y esas son las componentes de la reacción en C. Y listo, eso es todo el ejercicio. Las componentes de la reacción en C, que es esta y esta, C sub X menos 212.5, C sub Y menos 360, y la fuerza que va en el elemento BD es de 375 newtons, sometiendo ese cuerpo a compresión. Y eso es todo.